el equipo está constituido por mí, mi nombre es Emilia Villagra, soy arquitecta especialista en patrimonio. Estoy en el equipo de las participaciones ciudadanas y coordinación. Tenemos a Juana Lizazo, a Carla Contreras, que está con licencia médica, así que no pudo venir. Tenemos a Boris Bornet, historiador, y Daniel Frechoso también, que va a estar en el proceso investigativo. Tenemos a Pilar Figueroa ahí presente y a la FM Pulso, que nos ayudan en el ámbito de la difusión. Tenemos un equipo gigante de alumnos en práctica de la Universidad Austral que nos van a ayudar en el apoyo en el dibujo y levantamiento planimétrico. Tenemos a Benedict Ora, que es un amigo geógrafo que se va a encargar del levantamiento dron exterior de la casa para entender la casa desde sus fundaciones hasta la cubierta. Y por último, el agradecimiento especial a Arturo Quil, que es el propietario de este inmueble que no está presente hoy en día, y a la señora Liliana Baeza, que es su administradora y que seguramente debe estar trabajando ahora en la caja o debe estar descansando como buen día hoy. Así que aquí empezamos. Lo primero que vamos a hablar un poquito, muy brevemente, es por qué la bomba es un patrimonio, para qué investigarla y por qué es necesario su protección legal. Actualmente la bomba bar, a sabiendas de que es un tremendo patrimonio de Valdivia, no tiene ninguna protección legal. ¿Qué significa eso? Que el edificio, como una casa, como una casona, como un inmueble, no está protegida ni por el plan regulador, que tiene unas protecciones a los patrimonios, y tampoco tiene protección por el Consejo de Monumentos Nacionales, que es la otra protección legal que tendríamos para que esta casa de alguna manera se pueda conservar en el tiempo gracias a fondos y no simplemente al dinero que pueda entregarle el propio propietario. Sabemos que los patrimonios es muy costoso de mantener y de conservar en el tiempo, y sin una protección legal finalmente se hace muy engorroso con estos tremendos edificios que van quedando a la deriva en el tiempo y se van haciendo las mantenciones poquitas y finalmente muchos se van deteriorando, como también pueden ver esta casa que está bastante deteriorada por el exterior, ¿cierto? Bien. ¿Por qué la bomba es un patrimonio? Porque tiene muchos valores. Dentro de ellos tenemos valores históricos y valores culturales. Bueno, los valores históricos se evidencian que fue una casa que se construyó en 1903. Ustedes pueden ver en el exterior de la casa una veleta en la esquina, ¿cierto?, que dice 1903. Bueno, ese es el año de la construcción de la casa. O sea, tiene 122 años. Es una casa que fue testigo del incendio más grande que arrasó con el centro de Valdivia en 1909, que se quemó todo el centro, pero llegó 3 casas un poquito antes de esta línea. Entonces es la única casa del centro de Valdivia que se mantiene de esa época. Bueno, es la memoria colectiva de qué es lo que pasaba en esa época también. Lo pueden ver en su arquitectura exterior, que tiene elementos de arquitectura neoclásica, de arquitectura que es de otra época, ¿cierto? También tenemos, y es lo más bonito que vamos a conversar ahora, que fue una fábrica y un taller de carpinteros. Y esa es la historia que no está escrita, o sea, que está escrita, pero el libro es tan antiguo y en alemán que en verdad hoy en día nadie tenía idea de que eso había pasado en este lugar. Y es una fuente de empleo desde que se construyó, porque nunca fue pensado como una vivienda, siempre fue un taller, un espacio de oficio, pero nunca fue una casa. Entonces, que se ocupe como vivienda en el segundo piso es fantástico, pero siempre estuvo pensado para tener talleres en todos sus espacios. Dentro de lo que entendemos por qué los carpinteros y por qué el oficio de la carpintería y todo esto, Valdivia, entre 1890 y el año 1890 y 1924, era la pionera en las sierras hidráulicas y también fue la pionera en astilleros. ¿Por qué? Porque había mucha gente, muchas personas que llegaron a Valdivia y tenían
habilidades y tenían el oficio del carpintero. Y como podemos seguir viendo en la veleta, ¿cierto? La veleta está ahí arriba, ¿cierto? A ver si puedo llevar el puntero allá. No, pero donde dice Historia 1 está la veleta de la casa. Ahí es donde dice 1903, ¿cierto? Y más abajito, en la parte baja de la veleta, hay una E y una W. Esas son las iniciales del constructor y carpintero especialista de esa época, Enrique Bergmeister. Esas son las siglas de su nombre porque él era el propietario de este inmueble y era un carpintero alemán de profesión de elementos de lujo y quien fue el que tuvo esta fábrica y carpintería en estos espacios. ¿Por qué digo que estos espacios? Porque contemplamos esta casa, ¿cierto? Y si ustedes ven que no se ve mucho porque las vitrinas del primer nivel de la calle no dejan mucho ver, pero si se fijan en los edificios que vienen contiguos de esta casa, hay dos que también en el segundo piso se ven que tienen unas ventanas y unas puertas ornamentadas muy bonitas. Bueno, esos edificios eran parte de esta fábrica de puertas y ventanas. Esta era fábrica de muebles también, de muebles, de puertas y ventanas, era una fábrica de carpinteros, una escuela de oficio, como lo dice ese cartel. Gran fábrica de muebles y de taller de carpintería, fundado en el año 1852. Bueno, porque él había empezado antes con esto, pero el año 1903 fue cuando empieza a trabajar en este espacio. Es una historia que todavía está en proceso, porque esta es el inicio de la investigación que estamos ahora y llevamos en curso. Esta es otra imagen bien bonita de una investigación también antigua que realicé y que tiene que ver con las carpinterías que existían en el centro de Valdivia, porque no puse el plano completo, solamente una sola parte. Para las personas que no entienden muy bien el plano, bueno, lo azulito es el río, ¿cierto? Pero los puntos rojos son las ubicaciones posibles de estas carpinterías. Si vemos la calle Esmeralda, se dan cuenta que finalmente la calle Esmeralda en el año 1900 era una calle que eran puras carpinterías. O sea, este era el inicio de una calle que estaba llena de carpinterías hacia adentro. Entonces, se lo pueden imaginar en la época, probablemente con una arquitectura similar a esta, pero en definitiva fábricas que estaban funcionando constantemente y produciendo. ¿Por qué? Porque tenían el bosque nativo valdiviano aquí cercano, tenían las sierras hidráulicas en funcionamiento constante y bueno, era el oficio del carpintero era una cuestión que estaba bastante bien mirada y finalmente el oficio, como se hacían las cosas antiguamente, funcionaba y era una expertise que hoy en día quedan muy poquitas personas que trabajan en eso. Esa es una imagen posible de una representación del oficio del carpintero en aquella época. Se puede ver que hay aprendices, que son niños pequeños ya de 14 años que están aprendiendo el oficio y así van aprendiendo mientras van trabajando. Obviamente esto es trabajo de niños, que actualmente no sería posible, obvio, pero los aprendices son estas personas que son los ayudantes y que están en constante trabajo con el maestro carpintero, que es el que les va enseñando todas las técnicas constructivas y los materiales y las herramientas que se utilizaban para eso. Esta es una imagen que encontró Boris, mi amigo historiador, del señor Enrique Bergmeister justo antes de que se muriera. Enrique Bergmeister está sentado ahí en el medio, un poquito pelado, ¿cierto? Detrás de eso está su hijo también, Enrique Bergmeister, y su familia completa. Imaginamos, pero no lo podemos dar por sentado, que esa imagen es posiblemente en algunas de sus casas enormes que tenía aquí en Valdivia. Tuvo casas en General Lagos que desaparecieron con el tiempo porque se quemaron, y también tuvo un par de casas, su casa principal, que también estaba en esta calle un poquito antes de la esquina. Entonces aquí podemos ver la imagen de esta puerta, que en verdad es el reflejo, ¿cierto?, de esta expertise del carpintero. Esta puerta está en este lado de calle Arauco, ¿cierto? Podemos ver los detalles constructivos que significa la creación de esta
hermosa puerta ornamentada que está llena de molduras sobrepuestas que van haciendo que esta puerta finalmente se transforme casi en una, para mí por lo menos, en una obra de arte, ¿cierto? Esa es una puerta, un dibujo de una puerta no con todas las molduras, sino que solo las que llegamos a identificar, que tienen, cada una de ellas tiene diferentes nombres y cada una de ellas tiene diferentes herramientas para poder desarrollarlas, ¿cierto? Para poder trabajar la madera con ellas. Estos son algunos detalles que podemos encontrar actualmente aquí dentro de la bomba. Estos están en el pasillo y en el salón aquí que está al costado. Esa es un detalle de la ventana, de una de las ventanas de exterior también. La segunda imagen es la casa de Enrique Bergmeister, que quedaba un poquito antes de la esquina de esta calle, y esta era una de las grandes mansiones que tuvieron a posteriori los hijos de Enrique Bergmeister, que quedaban en General Lagos, actualmente una zona típica, que es una zona protegida por ley aquí en Valdivia, ¿cierto? Esa y la manilla esa bien bonita también que pueden ver arriba es una manilla que está en el segundo piso de esta casa, donde vive la administradora y arrendataria de este local, la señora Liliana, que nos ha dejado entrar a sacar fotos y a tomar medidas, y esa es una de las manillas originales de aquella época, donde todavía se pueden ver los dibujos de la cerámica. Entonces, luego de esta historia hermosa, ¿cierto? Que nadie, me imagino, o muy pocas personas conocían acerca de este inmueble, que era una fábrica de carpinteros y una carpintería de puertas y ventanas ornamentadas, precioso en la historia. Tenemos esta segunda historia, ¿cierto? De este lugar que comenzó después de taller de carpintería, probablemente no sabemos qué nombre tuvo, porque probablemente tuvo un nombre, solamente tenía la sigla esta de Enrique Bergmeister, pero Enrique Bergmeister murió como el año 1906, y luego la compran otros carpinteros y continúan con el trabajo de carpintería, y en algún momento de la época de la casa, alguien la compra, y en el año 52 aparece en uno de los periódicos Bar La Bomba, pero si ven la dirección dice Arauco 315, y Arauco 315 en el año 52 estaba mucho más abajo. O sea, eso significa que la bomba empezó en otro lugar y luego se vino para acá. Entonces también eso es parte de la historia que no conocemos bien todavía, pero que es historia que va sumando y va agregando potencia y encantamiento a esta casa, que es fabulosa, hermosa. Miren las alturas, miren los detalles. Obvio que tiene cosas que también están en bastante deterioro por el pasar del tiempo y la poca mantención que ha podido tener por los costos altos de esto, ¿cierto? Pero es el por qué nosotros como equipo nos hemos encantado y hemos estado postulando tanto tiempo para en definitiva poder entender esta historia y poder compartirla con todos y con todos. Esta es una imagen del archivo de Roberto Montandón, que era un fotógrafo reconocido en Chile del año 1970, donde ya tenía también colgado el letrero de la bomba. Entonces, en algún momento, entre el 52 y el 70, la bomba se traslada a este lugar. Tenemos teorías, pero yo creo que mejor esperemos la historia real, porque para aquí podríamos inventar, pero yo creo que no es la idea. La idea es, en definitiva, encontrar el momento preciso donde llegó el restaurante a este lugar. Y aquí se montaron las dos imágenes, pero eran bueno, no importa, esa es una imagen actual del estado de la casa, pero debajo de esa imagen había otra fotografía donde se muestran aquí esta casa y esta de aquí eran los edificios que estaban a continuación, ¿cierto? De los que les hablé de esta fábrica de carpinteros, ¿cierto? La que está más hacia allá, digamos más hacia la derecha, es donde actualmente está el mall chino, y la que se mantiene es la que está actualmente con el segundo piso en amarillo y abajo con locales comerciales.
Entonces, bueno, continuamos con este patrimonio cultural que la bomba se considera y en el tiempo como un lugar de encuentro, un lugar de tertulias, de juegos tradicionales. No sé si me imagino que muchos de ustedes se acuerdan de los juegos de mesa, el cacho que estaba presente en los salones principales donde uno venía a jugar cacho también antiguamente, y muchos eventos de poesía, fiestas, no sé, mil historias que esperamos escucharlos también ustedes cuando terminemos la presentación. El estado actual, bueno, ya lo sabemos, tiene bastante deterioro. La fachada principal, la madera de las puertas y de las ventanas, algunas latas, las fundaciones. Hay mucho trabajo que hacer, pero ese trabajo es tan costoso que finalmente la idea de este proyecto y de finalizar con este trabajo y investigación recabada de este inmueble es potenciar este patrimonio y poder protegerlo y poder conseguir recursos para que este edificio se mantenga en el tiempo. ¿Para qué investigar? Bueno, porque es la única forma, ¿cierto?, de lograr tener la información necesaria para llegar a todos esos insumos que todavía no tenemos claro. Cuándo el restaurante se trasladó a este lugar, durante cuánto tiempo funcionó esta fábrica de puertas y ventanas. Estas son imágenes de los chicos que están trabajando ahora con nosotras en el levantamiento planimétrico, en el tercer piso, que parece que fuera un lugar bajito, pero al contrario, es un espacio que podría ser hasta habitable y que tiene muchas historias también que contar de lo que fue el principio de este restaurante, con este letrero que era de los primeros letreros que tuvo la bomba, o uno de los primeros, probablemente hubo otros, pero por lo menos este es el que está ahí y bueno, es un material presente en el tercer nivel. Nuestras proyecciones como equipo son lograr recabar, ¿cierto?, como les comentábamos, esta historia de los oficios y cómo estuvieron en este espacio. También hacer un registro de la memoria de la comunidad actual, de ustedes, de qué es lo que han vivido, qué es lo que vivieron, de las historias que se puedan acordar que sucedieron en este espacio. Y para finalizar, ya que no sé si muchos de ustedes saben, el Plan Regulador Comunal de Valdivia está en curso y es una instancia donde Valdivia se va a actualizar en cuanto a su plano y a lo que se puede y lo que no se puede hacer en la ciudad, ¿cierto? Una de las cosas bonitas de este plan regulador es que tiene que también mirar el patrimonio, porque en el plan regulador actual hay ciertos puntos, ciertos edificios que son considerados patrimonio, pero esta casa no lo está. Entonces, si bien no vamos a postular a esto como un monumento histórico, porque todavía no tenemos la información para eso, vamos a tratar de incluirlo en el nuevo plan regulador, como un inmueble de conservación histórica, que sería la manera en que legalmente lo podríamos proteger. Porque la protección de este inmueble yo creo que es vital para la comunidad, porque es una herencia cultural, tiene tanta historia que no podemos permitir que este espacio, que esta historia se desvanezca en el tiempo y que quede solamente, no, como lo que uno cree que es un restaurante y que nunca fue nada más. Es mucho más que un restaurante, es mucho más que una fábrica de carpinteros, es todo lo que ha significado en el tiempo desde que fue construido, ¿cierto? Porque es una herencia y un testigo de la historia y de la cultura de Valdivia y de la región de Los Ríos. Porque sin historia no hay memoria y sin memoria no hay identidad. Y para que tampoco queremos que pase lo que ha pasado también con muchos inmuebles en Valdivia, ¿cierto? Que se han quemado y que han sido también testigos de mucha historia y finalmente no logramos ni siquiera tenerlos planimetría, ni fotografías, ni haberlas registrado, ni haber entendido más de su historia pasada. Ahí tenemos una imagen de un documental que se hizo el año 2015, donde se graficaba
a las personas que jugaban estos juegos tradicionales, el cacho, en una mesa que hay de cacho que está en el otro salón, y también, bueno, las tertulias familiares que siempre han sucedido en este lugar. Y bueno, esa sería la presentación. En verdad, esta es la presentación de una investigación que va a estar en curso durante todo el año, hasta diciembre, así que los dejamos invitados a que puedan compartir sus historias a través del Instagram, ahora, para que nos tomemos un cafecito y comamos una empanada y sigamos conversando acerca de este maravilloso espacio que nos une en este momento. Así que muchísimas gracias por estar aquí presentes y ahora les escuchamos.